el evangelismo y la misión de la iglesia. Es que abra su corazón para recibir lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. No les molesto si les pido que se pongan de pie, por favor, y hagamos una oración en el nombre del Señor. Pongamos en las manos del Señor. Padre amado, en tu presencia estamos en este día, en esta hora, y te damos gracias, Señor, por la vida. Y pedimos, Señor, tu guianza y tu dirección, Señor, que seas tú el que venga, Señor, a traer algo, Señor, que necesitamos cada uno de los presentes, Señor. Tuyo es el poder, el reino y la gloria. Guíanos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Habla, Señor, a través de tu palabra, a través de mis labios y a través de los oídos de tu pueblo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y nos redarguya en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento en el nombre de Jesús y gracias a Dios porque estamos aquí con vida y estamos ante la presencia del Señor. Bueno, a mí me tocó este tema titulado Comprometidos con la misión, y yo le agregué allí de la reconciliación a través del Evangelio. La evangelización es una tarea de reconciliación. Es una tarea de reconciliación que hay una gran necesidad de que la humanidad sea reconciliada con Dios. Y aún nosotros, que supuestamente ya estamos reconciliados, a veces si analizamos y si Dios nos habla y nos redarguye, nos damos cuenta que aún en algo necesitamos reconciliarnos con Dios. Quiero que reflexionemos un momento sobre este tema, comprometidos con la misión de reconciliación. Este es un tema que lo podemos decir aquí, comprometidos, pero es importante que nos analicemos cada uno de nosotros y hagamos conciencia si realmente estamos conscientes del compromiso que Dios nos ha encomendado. Si estamos conscientes y si estamos comprometidos. Cada uno de nosotros conocemos nuestra propia situación, nuestra propia vida. El riesgo que hay es que creamos que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Porque la realidad es que si estamos comprometidos, como el Señor quiere que estemos comprometidos, y como Él lo dejó establecido, cada día debíamos de tener almas nuevas. Cada domingo, cuando menos, cada mes, debía de haber gente nueva aquí. Debía de haber conversiones. Debía de haber reconciliación, gente que se esté reconciliando con el Señor. Si estamos cumpliendo la tarea y estamos cumpliendo con el trabajo, o sea que necesitamos ir a ver la realidad de la encomienda de parte del Señor. ¿Qué tan comprometidos estamos cada uno de nosotros con esta misión de reconciliación? ¿Quiénes estamos comprometidos? ¿Cuántos estamos comprometidos?
¿Tenemos algún proyecto cada uno de nosotros de evangelización? ¿Tenemos esa pasión, ese anhelo, esa inquietud? ¿Tenemos alguna lista de personas que queremos que se conviertan al Señor y estamos yendo con ellas a hablarles, a enseñarles, a instruirles? Cuando estamos conscientes y libres de esta encomienda y de esta gran necesidad urgente y apremiante, que es de vida o muerte, es de vida o muerte para nosotros, es de vida o muerte para la gente que no tiene vida, esperanza de vida eterna, que no tienen a Cristo, que están sin Cristo, sin el conocimiento pleno de Dios, sin el conocimiento del amor de Dios, de su perdón, que no tienen esperanza de vida eterna, que no han sido redimidos, que no han sido restaurados, que no han sido transformados. De muerte para la iglesia, ¿en qué aspecto? De muerte para la iglesia porque la iglesia que no evangeliza se paraliza. Se paraliza porque la iglesia que evangeliza recibe vida y da vida. El cristiano que evangeliza recibe vida cuando proclama el evangelio y da vida, porque la vida de la iglesia es esto. Esto debe ser la vida de la iglesia, porque este es el mandato divino. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia que evangeliza deja de ser estéril, engendra vida y se reproduce, da fruto, mucho fruto, de almas para Dios. La gente sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados, por eso es de muerte para esa gente, están en muerte. Y Cristo quiere darles vida abundante y también a nosotros quiere darnos vida abundante. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, así dijo Cristo. Pero dijo Cristo, mas yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Jesús está hablando del inicio de la creación del maligno, cómo trabajó para destruir el propósito de Dios o para dañar la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Y está hablando Jesús de todo el proceso de la historia de la humanidad, de cómo Dios ha tratado con el ser humano, pero de alguna forma el enemigo ha estado ahí estorbando, ha estado impidiendo, ha estado tratando de estorbar, de impedir que el plan de Dios se lleve a cabo. Y yo no sé, pero yo siento que cuando yo no estoy cumpliendo con mi deber, de alguna forma el enemigo se está interponiendo y a veces yo no me doy cuenta o a veces yo no estoy consciente de eso. Si nosotros estamos en Cristo plenamente, la vida abundante nos lleva a dar vida abundante, porque esa es nuestra misión de compromiso. Si estamos en Cristo y Él está en nosotros. Así dice su palabra. Vosotros en mí y yo en vosotros,
porque separados de mí nada podéis hacer. Y a mí me preocupa que realmente pasa el tiempo, pasan los años y no estamos ganando gente para Cristo. ¿Qué estará pasando? ¿Estamos conscientes o estamos inconscientes? ¿Estamos despiertos o estamos durmiendo? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios, obedientes? ¿Qué nos falta? O quizá nuestra relación con Dios no es muy adecuada, muy especial, que algo está obstruyendo, algo está impidiendo que fluya la vida, que fluya la salvación. Si el Señor nos ha salvado, debe fluir salvación de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro ser. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ver 2 Timoteo, Primera Timoteo 2, 3 al 6. Dice algo importante aquí la palabra de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Es buena la misión de proclamar el Evangelio, es buena la misión de reconciliación, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. Si es bueno, entonces es importante hacerlo. Y aparte de ser bueno para la gente y bueno para nosotros, porque esto proyecta vida y se siembra salvación y se cosecha salvación. Es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es agradable. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El Evangelio es bueno, el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y dice enseguida el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Alabado sea el nombre del Señor. En Romanos 17, dice la palabra de Dios. Perdón, 10:17. 10:17 dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La gente solamente va a adquirir conocimiento y fe cuando oye la palabra de Dios. Entonces su fe va a crecer. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Dios nos ha encomendado esta tarea, este trabajo de reconciliación. Y también Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Qué interesante, ¿verdad? El propósito de Dios es que toda la gente sea salva, los hombres sean salvos y que invoquen el nombre del Señor. Y al invocar el nombre del Señor serán salvos, pero de una forma seria, una forma responsable, una forma consciente. Y dice el verso 14: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente no puede venir a Cristo si no ha creído. La gente no, para que crea, tenemos que batallar con ella, tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que llevarle la palabra a su casa. A veces queremos que la gente venga a nuestra casa, la gente queremos que venga a la iglesia, al templo, pero la realidad es que necesitamos ir a la gente, hacer trabajo personal, individual con cada persona principalmente. Cristo utilizó diferentes métodos, pero principalmente su predicación era en el camino. En el camino, y los apóstoles también. Y claro que llegó a tener multitudes y les predicó a multitudes. Es mejor predicar a multitudes que a una sola persona, pero no siempre tenemos multitudes delante de nosotros. ¿Y me escuchan, hermanos? Entonces tenemos que acoplarnos siempre a cada situación y estar preparados, estar conscientes de que tenemos ese compromiso y hay una gran necesidad. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Queremos que la gente se convierta, pero ¿qué necesitamos hacer? Ir a ellos, ir a predicar, estar conscientes de esta gran necesidad y de este gran deber, de esta gran encomienda, porque a unos ángeles, dice la palabra de Dios, que anhelan tener el privilegio que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ellos ven que la gente se está perdiendo, que la gente está a la deriva, está sin conocimiento, sin luz. Pero ellos no lo pueden hacer porque ellos no han pecado. Y quienes nos ha encomendado la tarea es a nosotros, el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos sido redimidos, entonces nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando dice la palabra de Dios allí donde estábamos leyendo anteriormente, que vengan en verso 2 de 2 Timoteo, vengan al conocimiento de la verdad. Solamente a través de nosotros puede venir la gente al conocimiento de la verdad. Pero también ese es un problema de identidad. La gente a causa del pecado está perdida. El pecado que vino a Adán y Eva hizo que Adán y Eva perdieran su identidad. Y Adán y Eva nos heredaron esa herencia. Por eso es que dice la palabra de Dios que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Alabado sea el nombre del Señor. A causa del pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí estábamos nosotros,
pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida y vida eterna. Gloria al Señor Jesús. El verso 5 de que estábamos leyendo anteriormente de 2 Timoteo dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero ahora nos vamos a segunda de los Corintios, segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, que dice la palabra de Dios lo siguiente. Esto es para nosotros: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que aquí está que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Él se humanó y estuvo aquí en la tierra y padeció y sufrió y murió y derramó sangre preciosa por nosotros para rescatarnos, para redimirnos. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí vemos que en 2 Corintios 5:17 al 20 vemos el negocio de Dios. El negocio de Dios que nos ha transferido a nosotros. Él nos ha dado este negocio de reconciliación. Todo esto proviene de Dios y que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Será necesario, hermanos, obedecer al Señor y llevar la palabra? Si alguien lo está haciendo, gloria a Dios. Glorifique el nombre del Señor. Pero si algunos nos estamos descuidando, yo no sé a cuántas personas le estamos hablando de Cristo la semana, al mes, al año. No sé a cuántas personas habremos traído nosotros a Cristo desde que nos bautizamos. Yo no sé cuántos podemos contar a las personas que hemos traído a los pies de Cristo. Las personas tienen mucho trabajo. Hay que invertir en la gente. Hay que invertir tiempo. Hay que invertir dinero. Hay que invertir energías. Alguien dice que las almas cuestan pesos, pasos y pesares. Yo no sé a cuántos nos está costando las almas. Es algo que
que la iglesia primitiva lo hacía a diario. A diario. Yo no sé si alguno de nosotros estamos batallando para hacerlo. Y yo no sé si algo está pasando, si algo nos está faltando, pero yo no sé, la realidad es que si lo estuviéramos haciendo, cada año tendríamos mucha gente. Si cada uno de nosotros evangelizáramos a una persona, nos dedicáramos a ella al mes, a los 2 meses, podría venir a Cristo. Y habría fruto de almas para el Señor. Gloria a Dios. El negocio de Dios, Él está interesado. Él está sumamente interesado. ¿Por qué? ¿Por qué está interesado Dios por la humanidad? ¿Por qué su creación? Porque Dios, el primer hombre, el primer ser humano que Dios creó en la tierra, Dios le sopló su ADN, le proyectó espíritu de vida eterna. Y lo creó a imagen y semejanza de Dios, y lo que Dios quiere rescatar precisamente eso. Dios no quiere que su propósito termine o se vaya a territorio del enemigo, o al lugar de la eternidad donde el enemigo va a pasar la eternidad. Dios proyectó una eternidad, pero una eternidad con Dios, no una eternidad de sufrimiento. El enemigo eso es lo que quiere, y eso es lo que él está estorbando, tratando de estorbarnos, paz de Cristo, hermanos, tratando de impedir que el evangelio lo proclamemos y lo llevemos adelante con ímpetu. Por eso a la iglesia primitiva dijo el Señor: recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y me seréis testigos. Porque un alma que se convierte al Señor es un milagro. Es más ese milagro que un milagro de sanidad, que un milagro de resurrección, o qué sé yo. Es más, ¿por qué? Porque alguien puede ser sanado, puede ser resucitado, pero si no, al morir no está bien con el Señor, ¿dónde va a pasar la eternidad? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Al venir a Cristo, al ser reconciliados, nos dio el ministerio de la reconciliación, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, donde se revela el amor de Dios. Y el amor de Dios se revela de 3 maneras importantes. Primero, redención. Segundo, restauración. Tercero, transformación. Redención está hablando de un rescate a costo de precio. Y Cristo ha venido a rescatar, a redimir, volver, traer de nuevo a un estado original, al estado primitivo. Restauración está hablando de reparar, componer, ordenar. Y restauración en los seres humanos es una extensión muy grande de situaciones en las cuales el ser humano necesita ser restaurado. En diferentes
ángulos de la vida y sobre todo su restauración de comunión con Dios. No solo para el perdido, sino aún para el que ya vino a Cristo. Porque dice el Señor por su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces debemos estar conscientes que a veces hay gente que se detiene en el camino y se queda atrás, pero no se detiene ni se queda atrás nada más porque sí, sino es porque empieza a tener ataduras, empieza a ser bloqueado de su mente, de su razonamiento, de su conciencia, y empieza a perder su conciencia espiritual. Y ahí es donde se necesita trabajo también. Yo no sé por qué. Jeremías 18 del 1 al 4. Nos damos cuenta que Dios le habla a Jeremías y le dice: ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y fue a casa del alfarero y vio cómo el alfarero estaba haciendo vasijas de barro, y vio que estaba una vasija ya avanzada, pero se le echó a perder en su mano, y la amasó nuevamente, la hizo bola y la amasó nuevamente y la hizo otra vasija nueva. Mejor le pareció hacerla. Alabado sea el nombre del Señor. Transformación espiritual. La transformación, Dios quiere hacer una transformación espiritual tanto en la gente que está sin Dios, como también en los que ya estamos en el camino del Señor, pero que nos hemos deteriorado. A veces no nos damos cuenta que vienen deterioros espirituales. Pero cuando dejamos de hacer cosas que debemos de hacer, eso indica que hay deterioro. Cuando empieza a desaparecer las cosas que Dios puso en el principio de nuestras vidas, de anhelos, de inquietudes, del primer amor y todo eso, Él quiere restaurar. Y esto, San Juan 3 al 5, nos damos cuenta como Nicodemo le pregunta al Señor ciertas cosas, y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y él no entendía y dice: pero ¿puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí. Si ya experimentamos y disfrutamos de estos beneficios aún nosotros de redención, de restauración y de transformación, nos es fácil estar comprometidos con la misión evangelizadora de reconciliación, porque no tenemos problemas de identidad como hijos de Dios. Estamos conscientes, activos de nuestro compromiso, conscientes de nuestro compromiso con Dios, con la gente que necesita el evangelio y con nosotros mismos. Filipenses 2:12 dice: por lo demás, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no solamente aún en mi presencia, dice San Pablo, sino cuando estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo siento que la evangelización también es parte de nuestra salvación. Porque
si evangelizamos, si hablamos de Cristo, esto confirma que la salvación está en nosotros. Que la salvación está en nosotros y que esa salvación y que estamos vivos y estamos conscientes, que estamos despiertos, y eso nos impulsa a sentir pasión y compasión por los perdidos y aún por nosotros, porque hay un pasaje de la Biblia que dice el apóstol San Pablo: ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me ha sido impuesta esta necesidad. El evangelio, evangelizar no es un don, es un deber, es una necesidad, es una encomienda, es una orden imperativa de Cristo. En Marcos 16:15, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si le predicamos a la gente, va a creer, y cuando cree se va a bautizar, y al bautizarse es porque cree y está arrepentido, se bautiza arrepentido y viene la salvación a su vida. Mateo 28:18 en adelante, también nos damos cuenta que dice: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles, predicándoles y enseñándoles las cosas que os he guardado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esto es porque el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación, porque a nosotros la palabra de reconciliación. Isaías 53:5, nos damos cuenta que allí nos habla que Cristo ya pagó con sacrificio y a precio de sangre esa redención. Hay que compartir el mensaje. Romanos 1:16, San Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. 1 Corintios 9:16-17, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Hay solamente del apóstol San Pablo o hay también en mí? Es un ay de dolor, es un ay de peligro, es un ay de cuidado. Quiere decir que él sentía que había una responsabilidad, que una encomienda que Dios le había dado, que no era cualquier encomienda, que no era para dejarla ahí a la deriva, sino para ponerla en práctica. Y el Señor lo rescató, y es uno de los apóstoles que más cartas, epístolas escribe y más enseñanzas hay de él. ¿Cómo lo hacían los primeros cristianos? Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Sí, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días la gente tiene necesidad de Dios. Y nosotros tenemos el deber de hablarles de Cristo. Hay muchas formas de proclamar el evangelio. En muchas maneras, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé gracia para poder tener libertad, para poder tener tiempo
para poder para que nuestros labios se puedan abrir y transmitir el mensaje, y nuestros pies estén dispuestos a ir. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie en el nombre del Señor. Yo quiero invitarles a todos ustedes a acercarse aquí a este altar. Pónganse de pie y vénganse a este altar, por favor. Gloria a Dios. Quiero que aquí cerca en el altar escuchen esto, hermanos, y que Dios transmita esa misión, esa pasión, esa compasión, porque predicar el evangelio es de compasión, es compasivo. Miren, ¿por qué? Porque Dios está interesado en salvar a todos los hombres. Porque Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Su palabra ha puesto en nosotros, porque el corazón de Dios es compasivo. Otra razón, porque el amor de Dios no está limitado. Y si usted y yo creemos en Dios, digámosle al Señor que nos ayude a ser espontáneos, a no limitar la proclamación del evangelio. Pablo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También le dijo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Levante sus manos, clamemos al Señor, digámosle: Señor, aquí estamos. Si usted reconoce reconocemos que le estamos fallando en esta misión de reconciliación, pidámosle perdón al Señor y digámosle al Espíritu Santo. Dijo San Pablo a los romanos: como todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Digámosle al Espíritu Santo: envíanos, 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 Espíritu Santo. Oh, que con denuedo hablemos tu palabra, Señor. Que con denuedo, Señor, ten misericordia. Oh, tú no estás limitado, tu poder no está limitado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, Señor, ten misericordia. Dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dígale al Señor: aquí estoy. Y al Espíritu Santo: aquí estoy, Espíritu Santo, envíame a mí. ¿Qué dice el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí. Oh, envíanos, Señor, envíanos, Señor. Aleluya. Oh, Cristo amado.